asistente auxiliar de docencia, experiencia profesional, docente de posgrado en el módulo de traumatismos en el Colegio Regional del Alto de Odontólogos, docente de posgrado en el módulo de anestesia general en especialidad de odontopediatría en la UNSA, docente de posgrado durante la gestión 2022, 2021, 2020, y así secuencialmente haber iniciado su carrera profesional como docente el 2017-2018 en la especialidad de odontopediatría versión 1 de la sede de Oruro. Consultoría por producto, Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Javier. Y si seguimos, vamos a estar una hora, creo, dando el currículum de la doctora, así que le vamos a invitar, por favor, le cedemos los micrófonos con tratamientos pulpares en dentición temporal. Un previo antes, doctorita, todos los colegas que necesiten que se firme sus boletas, por favor, dejar en control central con los 2 días, el día de hoy y el día de mañana, para mañana hacerles entrega, ya por el tema de distancia. Entonces, por favor, si pueden ir los coordinadores tal vez, recabando las boletas para la firma de nuestro responsable departamental, el doctor Cay. Doctorita, sin más preámbulos, les cedemos los micrófonos. Tratamientos pulpares en la dentición temporal. Gracias, doctora. Buenos días, doctores, estimados colegas. Es un placer para mí estar acá invitada y poder compartir un poquito de lo que hacemos. También trabajo en un hospital que atiende a niños, ¿no? En nuestra especialidad más que todo, y nuestro diario vivir creo que son los niños. ¿No se escucha bien? ¿Está bien? ¿Más fuerte? ¿Más fuerte? Un poquito más. Ya. Ahora sí. Muy bien. Siguiente, por favor. Muy bien. Una más. Ah, ya, gracias. Bueno, antes de hablar de terapia pulpar como tal, tenemos que hacer recuerdo de algunas consideraciones, ¿no?, morfológicas. Y si bien nosotros sabemos y manejamos muy bien la parte de terapia pulpar, también tenemos que diferenciar las piezas permanentes jóvenes y las piezas temporales. Porque si bien tienen muchas características similares, de la misma manera también tienen muchas diferencias, ¿no es cierto? No es lo mismo una pieza temporal que una permanente, y tampoco va a ser su ciclo vital de la pulpa el mismo en una pieza permanente que en una pieza permanente joven y una pieza temporal. Entonces, recordando un poquito, vamos a decir que las piezas temporales tienen ciertas dimensiones más pequeñas que las piezas permanentes. Tienen una estructura del esmalte mucho más delgada que las piezas permanentes. De la misma manera, la dentina. Por eso, aunque nosotros clínicamente veamos una lesión cariosa no muy profunda, aparentemente está en dentina. Sin embargo, ¿qué debemos considerar? Que el esmalte tiene 1 milímetro de grosor o de espesor, ¿no? Entonces, ¿cuánto es 1 milímetro? Y la dentina en una pieza temporal tiene ¿cuántos milímetros? 2, ¿no es cierto? 2 milímetros aproximadamente. Entonces, ¿qué va a suceder? Que rápidamente va a llegar la lesión cariosa a la proximidad de la cámara pulpar. ¿Qué va a pasar también? Nosotros vemos que las cámaras pulpares en las piezas temporales son mucho más amplias, ¿no es cierto? Y tienen los cuernos pulpares muy pronunciados. Por lo tanto, cuando las caries o las lesiones cariosas están muy próximas o inician por mesial o distal, sobre todo mesial, se comunica muy rápidamente con el cuerno. Y por lo tanto, a pesar de que sea una lesión pequeña, ya puede haber alguna sintomatología de inflamación, ¿no es cierto? Aunque no sea realmente evidente. Vamos a ir viendo, y ustedes por su experiencia también me van a dar la razón, que no todas las piezas temporales dan sintomatología, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces han llegado a la consulta a los niños, los papás le llevan y le dicen, me preocupa este diente que está saliendo chueco, ¿no es cierto?, en mal posición. Pero nosotros vemos que está con lesiones cariosas muy extensas, con abscesos, con fístula, etc. Y le decimos, pero tiene estos problemas. ¿Y qué dice su mamá? No, pero no le duele, ¿no? Nunca le ha dolido. Entonces nos llama la atención, pero sí hay una evidencia, vamos a ver, ¿no? Sí hay un soporte científico por qué muchas piezas no dan sintomatología. Entonces, vemos que
les decía que las raíces también son muy largas, curvas, tienen unas curvaturas muy pronunciadas, por lo que también un poquito va a dificultar a veces la instrumentación y no debemos forzar, ¿no es cierto?, al penetrar las limas. Al introducirlas y buscar los conductos, vamos a ir viendo eso con mucho cuidado, pero ustedes también en su experiencia ya han debido notar que tenemos que usar unas limas muy delgadas, de las más pequeñas, de 15 milímetros, flexibles, etcétera. ¿Por qué? Porque estas raíces son muy curvas porque van a abrazar o van a alojar al germen permanente. También vemos que el piso de la cámara es muy delgado y es cribado, es decir, tiene como muchas perforaciones y orificios, lo que va a facilitar que cuando se produce una lesión, una necrosis, va a afectar rápidamente el espacio interradicular. Siguiente, por favor. Entonces, vemos también que la unión de la dentina y esmalte en los dientes temporales tiene una constricción mayor que en los dientes permanentes. Las raíces de los molares temporales van a salir más cerca del cuello. Por eso se han dado cuenta y al hacer la apertura no tenemos mucho espacio, ¿no es cierto? Más aún cuando ha habido una producción de dentina de reparación y la cámara se estrecha. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con las fresas porque rápidamente podemos hacer perforación de piso. Y las superficies vestibular y lingual de los molares temporales van a converger en dirección oclusal, ¿no? Entonces, eso también nos ayuda para el momento de hacer la apertura, la ubicación de los conductos y la instrumentación respectiva. Siguiente, por favor. La pulpa dental es lo que, bueno, nosotros ya conocemos como un tejido único, ¿no es cierto? Es único en su, tanto histológica como funcionalmente. Se habla de un complejo pulpo-dentinario. ¿Por qué? ¿Quién me dice por qué debemos considerar como una unidad funcional a la pulpa y la dentina? Y se habla del complejo pulpo-dentinario. Doctor. Porque reaccionan en conjunto uno y además los elementos pulpares pues están incluidos dentro del tejido dental. Exactamente, doctor, muchas gracias. Exactamente, ¿no es cierto? Si bien la pulpa está dentro de la cámara, tenemos las prolongaciones, ¿no es cierto?, de los fibroblastos, que son las fibras de Tomis. Entonces, ellos van a ocupar el orificio de los túbulos dentinarios. Entonces, va a llegar las prolongaciones hasta el límite amelo-dentinario. Por eso se habla de este complejo pulpo-dentinario. Y nosotros desde el inicio ya tenemos que considerar esto porque nos olvidamos, a veces yo sé el tiempo, tenemos muchos pacientes y nos presionan y hacemos rápido, ¿no?, la apertura y abrimos y hacemos, pero nos estamos olvidando de qué. O no solo la apertura, si cuando hacemos una obturación, hacemos toda la eliminación del tejido cariado, ¿qué sucede? Que nos olvidamos y a veces ni refrigeramos, ¿no? Entonces ya estamos lesionando la pulpa. Pero era una lesión superficial, miren, y esmalte, primera, apenas estaba en dentina. Claro, pero no olvidemos este concepto tan importante que es una unidad funcional. Por lo tanto, todo lo que nosotros hacemos, tanto en la dentina, va a afectar y va a repercutir en la pulpa, ¿sí? Va a haber una agresión. Entonces, nosotros siempre tenemos que tener el cuidado de usar fresas nuevas, con buen filo, usar la refrigeración correspondiente, como dicen, tratar a la pulpa con mucho amor, ¿no? Como nos tratarían a las mujeres, ¿sí? Entonces, siguiente, por favor. Entonces, no olvidemos esos conceptos. Miren, la dentina profunda es más porosa que la superficial. En dientes temporales y permanentes jóvenes, la dentina es más delgada y más porosa que los permanentes, ¿no? La pulpa dental tiene mayor riesgo de exposición de lesiones de caries profundas, cavidades profundas y lesiones traumáticas. Por eso nosotros, como les decía, tenemos que tomar en cuenta que de la permeabilidad, ¿no? De todo lo que hacemos va a repercutir en la pulpa y no solamente va a ser la afectación cuando es una lesión profunda, ¿no? Ya desde el inicio ya hay una agresión. Y la inervación sensitiva de la pulpa no madura, dice, hasta fases avanzadas de la formación de la raíz. Esto también sucede en piezas permanentes jóvenes, ¿no es cierto? Aquellas que no han terminado su formación radicular
Y, por ejemplo, tenemos niños de 6, 7 años con piezas permanentes, primeros molares permanentes, ya con lesiones cariosas profundas, y a veces no dan sintomatología. ¿Por qué? No son concluyentes tampoco las pruebas, ¿no?, de vitalidad pulpar, porque recién va a madurar la pulpa en fases más avanzadas, ¿no?, cuando ya termina su formación radicular. Siguiente, por favor. Entonces, las pulpas jóvenes son bien vascularizadas, eso es importante tener en cuenta, y tienen una gran capacidad reparadora. Lo mismo en las piezas temporales. Cuando son jóvenes, ustedes saben que las piezas temporales van a tener un ciclo de vida, o sea, un tiempo. Entonces, cuando son jóvenes, van a tener alta capacidad de reparación, pero no así cuando ya está próxima a exfoliar. Ahí, por ejemplo, la capacidad va a disminuir. Por eso ahí no funcionaría, digamos, una protección pulpar directa, ¿no?, en casos de traumatismos o algo así, ¿ya? Siguiente, por favor. Entonces, ese cuadrito igual para recordar y resumir el ciclo vital de la pulpa, que esto en piezas temporales, desde la erupción hasta la formación de la raíz, va a haber una mayor vascularización. Por lo tanto, va a haber una gran actividad celular dentinogénica, es decir, que va a haber capacidad de reparación. Ya cuando la raíz se completa hasta el inicio de la reabsorción radicular fisiológica o rizólisis, ¿no es cierto?, cuando ya empieza su reabsorción para su exfoliación fisiológica, va a haber que una disminución, o sea, va a haber una buena capacidad reparativa, pero ya va a empezar a disminuir, ¿no? Tiene todavía su buena capacidad de reparación. Sin embargo, cuando ya comienza la rizólisis o reabsorción radicular fisiológica, ¿qué va a pasar en esa etapa? Ya la pulpa va a entrar en una etapa de envejecimiento, ¿cierto? Regresión también se habla, con muy poca capacidad reparativa. Entonces, ahí por eso a veces nos fallan nuestros diagnósticos o nuestros tratamientos, ¿no? A veces pensamos que va a funcionar y no funciona. Y no estamos tomando en cuenta este ciclo vital de la pulpa, que es muy importante. Cuando ya está, ¿no?, con reabsorción radicular fisiológica, no patologización fisiológica, ya por la edad y todo, disminuye su capacidad. Por lo tanto, ahí tenemos que considerar también para nuestro plan de tratamiento, ¿sí? Considerar estos conceptos. Siguiente, por favor. Ahora sí, vamos a ver, una consultita, ¿qué clasificación de patología pulpar manejan? Hay muchas, ¿no es cierto? ¿Alguien? ¿Doctores? Ya le están acusando. ¿Quién es el doctor Edgar? ¿Quién es? ¿El doctor Edgar? ¿Qué ha participado antes? A ver, el doctor Edgar. Podemos enunciar una serie de clasificaciones, ¿no? Le voy a hablar en el contexto, donde en un lugar donde no, por ejemplo, no hay los medios que nos puedan aportar alguna información, pues lo básico es desde el punto de vista clínico, el sintomatológico, ¿no? Es más que todo nuestro diagnóstico presuntivo, ¿no? Y muchos nos basamos, y es evidente, y es lo que yo también quiero mostrarles en este objetivo de esa charla, es eso, ¿no? De podamos un poquito hablar de las experiencias y no dar como que grandes materiales para los tratamientos pulpares, porque realmente no tenemos todos accesos a ellos, ¿no? Y más cuando trabajamos en centros de salud, tenemos que limitarnos a lo que tenemos disponible, pero con eso tenemos que dar solución, ¿no es cierto?, a los problemas. Muy bien, doctor, pero ¿alguna clasificación o...? Bueno, vamos viendo. Creo que la mayoría de las que manejamos es la de Cohen, ¿no? Siguiente, por favor. ¿No? Entonces vamos a ir viendo esa clasificación, pero nosotros tenemos que tomar en cuenta que la pulpa va a estar constantemente recibiendo cualquier agresión, ¿no es cierto? Ya puede ser esta de tipo bacteriano, como una lesión cariosa, puede ser un traumatismo, ¿no? Puede haber una lesión por un trauma, ¿no? Generalmente en los niños, que es muy frecuente en los traumatismos dentoalveolares. También la iatrogenia que decíamos, ¿no? A veces porque nos descuidamos en algo podemos estar ocasionando una iatrogenia, ¿no? Al no hacer la refrigeración, al no utilizar una fresa adecuada, etc. Y también puede haber algunos otros tipos de irritaciones o agresiones, ¿no? Como mecánicos, químicos, etc., ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, todos esos
agentes agresores van a ocasionar o van a producir en la pulpa, ¿qué van a producir? Inflamación, ¿no es cierto? Básicamente esa es la reacción de la pulpa, la inflamación. Y la inflamación, ya vamos a estar recordando todos los conceptos, todo, pero ya sabemos cómo va a reaccionar la pulpa, ¿no es cierto? Esta pulpa va a estar en unas paredes rígidas, duras, ¿no? Rodeada, y no va a tener la capacidad de expandirse por la inflamación. Entonces ahí va a empezar el dolor, ¿no? El típico dolor o la odontalgia, ¿no? Muy bien, entonces la clasificación que vamos a manejar, creo que es la que la mayoría manejamos, la que es más estandarizada, es más resumida también, es la de Cohen, ¿no? En la que vamos a ver, obviamente, la pulpa normal, donde partimos de la pulpa normal, pero también vamos a ver que ya un estado, cuando ya la pulpa se ve agredida por algún agente agresor, va a haber una primera reacción, que va a ser una pulpitis reversible. Y lo que dice, muchas veces nosotros hemos aprendido a hablar de manera histológica, ¿no es cierto? Cómo reacciona la pulpa histológicamente, pero lo que dice el doctor tiene toda la razón, nosotros somos clínicos, ¿no? No podemos estar viendo lo que es algo histológico, porque además no es posible verlo, tendríamos que hacer estudios en microscopio, etcétera, para poder determinar exactamente, pero sí nos basamos en la clínica. Y vamos a ver cuáles son las características de una pulpitis reversible. Es decir, pulpitis reversible dice ya es una inflamación de la pulpa, pero que se encuentra en un estado reversible, que todavía no ha abarcado, ¿no? Toda la pulpa se habla, que no podemos determinar exactamente hasta dónde, pero clínicamente nos va a dar ciertas pautas, la sintomatología, la anamnesis, etcétera, para poder determinar nuestro diagnóstico. Si esta agresión continúa y no se elimina, ¿qué va a pasar? Va a haber un siguiente paso, es decir, que va a haber una progresión de esta pulpitis reversible. ¿Y cuál es la siguiente? Pulpitis irreversible, exactamente. En la clasificación de Cohen se habla de la pulpitis irreversible asintomática, sintomática, etc., pero no nos vamos a complicar con eso porque o es reversible o es irreversible. ¿Por qué? Porque si es reversible podemos hacer algún tratamiento todavía conservador, pero si es irreversible, la única opción de tratamiento es la pulpectomía, tratamiento de conductos, ¿no? O sea, vamos a ver. Pues la siguiente. Muy bien. Entonces, vemos las características normales de la pulpa. ¿Cuáles son? No, una antes, por favor. Esa, gracias. Obviamente es intacta para responder con normalidad a las pruebas de vitalidad. Sin embargo, vemos que también puede haber ninguna respuesta, ¿no es cierto? Y ¿qué es lo que hacemos de las pruebas pulpares? A ver, ¿quién me dice cómo hacemos las pruebas de vitalidad? Agua fría, aire frío, ¿qué más? A veces gutapercha caliente, ¿no es cierto? Pero realmente no lo utilizamos todo, ¿no? Más nos basamos en la clínica, en la inspección clínica y la anamnesis. Entonces, por eso decíamos es más práctico, ¿no? Entonces, las características radiográficas obviamente son aquellas que tienen ausencia de cualquier cambio, ¿no? Dentro de o sea, que este cambio de las estructuras normales, tanto de las estructuras periodontales como de la pulpa dental. Y obviamente ningún tratamiento. Ya, siguiente, por favor. Ahora sí, empezamos. Cuando tenemos ya una agresión, habíamos dicho, está ante una pulpitis reversible. ¿Cuáles son las características clínicas? Primero, que hay una ausencia de dolor. Este dolor, generalmente, a veces, hay una ausencia de dolor o a veces puede presentar un dolor, pero generalmente el paciente no toma ningún analgésico, es un dolor moderado, soportable y generalmente va a estar desencadenado por algún estímulo, ¿no es cierto? Que va a durar pocos segundos y muchas veces retirado el estímulo va a ceder el dolor. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Eso es una gran característica, ¿no? También en esta pulpitis reversible vamos a poder ver que a veces las lesiones cariosas no son muy extensas, ¿no? Pueden ser pequeñas, no profundas. Si tenemos la radiografía ya vamos a poder ver, siguiente por favor, vamos a poder ver las características de una pulpitis reversible. Miren, en este caso, por ejemplo, ¿qué vemos? ¿Quién me dice? ¿Qué doctor?
Les comento que no hay todavía pólipo. Exacto, doctor, muy bien. Caries detenida, ¿no es cierto? ¿Sabe qué? Es interesante cómo va cambiando y evolucionando. Han debido escuchar mucho lo que es la remoción selectiva hoy en día, ¿no es cierto? Remoción selectiva del tejido cariado. Y les comento que eso antes, por la radiografía, ¿qué decíamos? Pulpotomía a veces, ¿no es cierto? Pulpitis reversible, el tratamiento pulpotomía, próxima cámara, y no había ningún síntoma, ningún signo de necrosis, nada. Pero ¿qué sucede? Con la remoción selectiva hoy en día nosotros vemos que es dentina de reparación, es caries detenida. Por lo tanto, no hay ninguna sintomatología. Entonces, el estado de la pulpa es reversible. Si nos dice que es un estado reversible, quiere decir que va a volver a su estado de normalidad, pero siempre y cuando eliminemos el agente agresor y se haga un sellado hermético para que la pulpa pueda volver a su estado de normalidad y además pueda repararse. Es lo que hoy en día se está hablando mucho, ¿no? De esta filosofía de mínima intervención en la que la pulpa tiene esa capacidad, pero siempre y cuando tenga las condiciones, es decir, una eliminación del tejido cariado total de las paredes, un material biocompatible y que selle adecuadamente, perfectamente, todo el margen, eliminando así la posibilidad de cualquier filtración, y la pulpa tiene la capacidad ¿de qué? De remineralizar la dentina afectada. Por lo tanto, ya no se harían las pulpotomías, ¿no? Porque si hacemos pulpotomía, estaríamos haciendo prácticamente una pulpa, una pulpa que tiene esa capacidad de volver a su estado de normalidad. Entonces, una pulpitis reversible se caracteriza por eso, por ausencia de sintomatología o un leve dolor por un estímulo provocado, que cede rápidamente al eliminarse o retirarse el estímulo. Además, se ve muchas veces la dentina de reparación, dentina reparativa, y radiográficamente ningún cambio, ¿no? Ningún cambio, se mantiene todas las estructuras sin alteración. Siguiente, por favor. En este otro caso, lo mismo, miren, ahí podríamos haber hecho tratamientos pulpares. Sin embargo, haciendo todo lo que es la remoción selectiva, se hace una restauración con ionómero de vidrio o de restauración, o también se puede utilizar ionómeros modificados con resina, biodentina, ¿no? Obviamente tenemos que ver la posibilidad de qué es lo que tenemos a la mano. Lo más común y lo que todos tenemos es un ionómero de vidrio de restauración, ¿no? Y podemos ver que la pulpa regenera y se repara. Yo tengo una anécdota, ¿no? Porque cuando yo en mis inicios, cuando recién había salido de la universidad, mi hermano tenía un problema y tenía que hacerle un tratamiento. Veo y era un primer molar, pero era mi hermano menor. Y me acuerdo que hice la remoción y yo no quería hacer el tratamiento de conductos. No quería, pero tampoco había sintomatología, ¿no? Pero sí ya había dolor provocado, ¿no? Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y yo elimino, tampoco había comunicación pulpar, pero ¿cómo nos han enseñado a nosotros a eliminar el tejido cariado? Hasta lo último, ¿no? Hasta que la cuchareta ya no saque más nada. Y eso es lo que se habla de la remoción total y lo que hoy en día ha cambiado totalmente. Se tiene que dejar la dentina reblandecida, o sea, afectada, no la infectada, ¿no es cierto? La necrótica, la que está totalmente deteriorada, es desvitalizada y no tiene posibilidad de regeneración. Pero la dentina que se habla, de una dentina más suave, como consistencia de cuero, dice, que saca con la cuchareta, esa dentina se la deja y se remineraliza. Y la pulpa tiene esa capacidad de remineralizar. Por eso cuando nosotros eliminamos todo, muchas veces esa capa que dejamos es la protección, ¿sí? Ya no poner dical, hidróxido de calcio, no. Esa capa que tiene consistencia de cuero, que hablan en la teoría, esa es la protección de la pulpa. Y la pulpa tiene la capacidad de regenerar eso, de remineralizarla. Entonces, ¿qué pasa? Yo a mi hermano, yo la dejé así, yo me acuerdo. Y yo en mi conciencia decía, no, creo que le he dejado caries, ¿no? Y le he puesto ionómero, y he dicho, después voy a ver. Y le voy a poner ionómero, le puse todo ionómero, me acuerdo, de vidrio, y le dije, después vamos a ver si te duele, vamos a hacer. Y pueden creer que ha pasado, ya deben ser pues como 16 años. Y les comento que ¿qué ha pasado? Que nunca le ha dolido.
nunca le he podido terminar de hacer la restauración definitiva. Obviamente le había hecho con el ionómero de alta viscosidad del ketagmolar, de que también se puede utilizar para obturación, pero no le había hecho yo ya ni la resina, ni la incrustación, ni nada, ni restauración, nada. Y entonces, ¿qué ha pasado? Hemos tomado una radiografía después, que yo le comento que la he perdido, pero le hemos tomado y tenía una capa de reparación. Tenía su capa de reparación. La pulpa mantenía vitalidad, sí tenía la modificación anatómica, ¿no es cierto? Porque se retrae un poco, pero sí genera ese puente dentinario. O sea, no era una comunicación directa, pero yo les digo, ¿no? Si se ve toda esa dentina remineralizada, se ve radiográficamente. Entonces, son anécdotas, mira, de cuántos años atrás, y hoy en día se habla de eso, ¿no? Y muchos de ustedes deben tener esos casos en los que han visto que no es tratamiento de conductos. Yo le voy a poner un material de restauración y vamos a controlar. ¿Y qué ha salido el resultado? Que ha habido una buena respuesta de la pulpa, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Ahora, a veces hacemos eso y ya no funciona, ¿no? Y presenta un absceso, una fístula, etcétera. ¿Qué ha pasado ahí? Que obviamente ya nuestro diagnóstico se ha equivocado. Como nos basamos muchas veces en la clínica, ya lamentablemente era el diagnóstico equivocado, ¿no? ¿Por qué? Porque ya estaba en un estado irreversible, es decir, era para una pulpectomía, ¿no? El siguiente, por favor. Entonces, vemos estos casos. ¿Y qué muchas veces hacemos en estas lesiones y grandes, ¿no? Destrucciones coronarias? Entonces, nosotros hicimos pulpectomía, coronas, restauraciones. Pero, ¿qué vemos? Que hay dentina de reparación, no hay ausencia de sintomatología, entonces es una pulpitis reversible. Hacemos las restauraciones y tenemos esos resultados. Siguiente, por favor. Miren, sin sacrificar la pulpa, ¿no? Y mantener hasta su exfoliación natural. Siguiente, oficial. Entonces, ¿qué sucede, Bercero, si nosotros dejamos avanzar esa pulpitis reversible? Si el paciente no la tratamos, entonces esto va a avanzar y va a llegar ya a una pulpitis irreversible. ¿Cuáles son las características? No sé qué ha pasado ahí, pero es la reversible, ¿no? Que no tiene ningún cambio. Siguiente, por favor. Ha habido un... Ya, ahí, en la irreversible. Anterior. ¿Cuáles son las características? Es incapaz de curar por sí sola, ya no hay vuelta atrás. Se tiene que eliminar la pulpa, porque ya ha habido un dolor espontáneo, y esa es la característica clínica, ¿no es cierto? Es un dolor muchas veces nocturno. Nocturno, yo le digo, la mayor parte del tiempo, y sábado o domingo en la noche, ¿verdad? Donde no hay atención, ¿no? Entonces, esa es la característica, en el que hay el dolor ya es irradiado, espontáneo, muchas veces es tipo pulsátil, ¿no? Como latidos, aumenta con el decúbito, ¿no? O el calor, a veces estando en decúbito dorsal, así echados, durmiendo, aumenta, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque aumenta la irrigación, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, ese estado ya es irreversible y eso es característico de un estado en el que la pulpa ya no va a volver a su estado de normalidad. Por lo tanto, el único tratamiento es la pulpectomía o tratamiento de conductos o la extirpación, ¿no? De la pulpa. Siguiente. Como en este caso. Parecería que no es muy avanzada, ¿no? Pero ya nos dice, ¿no? Ya nos dice la sintomatología. Ya ha habido dolor espontáneo, ha habido dolor nocturno. Entonces, radiográficamente vemos eso, un compromiso pulpar. Ya hay un evidente compromiso pulpar y nosotros debemos hacer solamente la pulpectomía. Siguiente. Siguiente. Gracias. Ahí es lo que hablábamos. Dentro de la clasificación de las pulpitis irreversibles tenemos al pólipo pulpar, lo que mencionaba, ¿no? Se habla de la pulpitis irreversible asintomática. La sintomática es aquella característica, odontalgia, tipo pulsátil, dolor espontáneo. Pero también hay una pulpitis irreversible muchas veces asintomática. ¿Y qué pasa? Que ya vemos clínicamente una hiperplasia de la pulpa, ¿no? Y bueno, esto se puede ver también en piezas permanentes jóvenes, se puede ver en piezas temporales
y el paciente muchas veces mastica, no le duele, no hay una evidente, un dolor evidente, pero o otras veces puede también presentar algunas molestias, ¿no? Sobre todo la masticación. Pues, siguiente, por favor. Entonces vemos aquí, ahí, ¿no? Evidente, pólipo pulpar. Radiográficamente vemos, ahí, la radiografía ahí sí nos puede ayudar a diferenciar si este no es un pólipo gingival, si no ha habido ya una perforación del piso, ¿no? Una lesión de Furca. Entonces ahí vemos que sí, evidentemente es una hiperplasia pulpar, porque todavía está intacto el piso, vemos la comunicación evidente, ¿no? Con la cámara pulpar y el crecimiento de la pulpa. Finalmente, si dejamos avanzar esto, cuando le dice el paciente, me dolía, ¿no? Porque muchas veces les dicen, no me duele, no le duele, no me duele. Pero yo veo, nunca le ha dolido, no, me ha dolido hace tiempo, me ha dolido. Pero, ¿y cómo le ha dolido? No, sí, me dolió en la noche, tomaba el analgésico, pero se me ha pasado, ya no me duele. Entonces, ¿qué sucede, no? Que ya estamos ante una necrosis pulpar. Una necrosis porque ya es un estado terminal de la pulpa, es un estado muy avanzado en el que lamentablemente ya hay una degeneración de toda la pulpa. Va a haber también, radiográficamente a veces se ve el espacio del ligamento periodontal ensanchado y el tratamiento es también la pulpectomía. Aquí a veces hacemos una diferencia entre una biopulpectomía, cuando la pieza está vital, y una necropulpectomía, ¿no? Cuando la pieza ya es necrótica, porque varía mucho a veces el protocolo, ¿no? Que vamos a utilizar en una pieza permanente, en una pieza temporal vital con pulpitis irreversible, que una pieza temporal con necrosis, ¿ya? Siguiente, por favor. Pero en términos generales es lo mismo, ¿no? La pulpectomía. Entonces, ¿qué vemos aquí? ¿Quién me dice, doctores? La fístula, ¿no? Ya tenemos lesiones cariosas muy avanzadas, extensas, necrosis pulpar. Y son estos los niños que se nos presentan, ¿no? Todos los días, son esos los niños. Entonces nosotros tenemos que dar solución, ¿no? Siguiente, por favor. Y tratar de devolver a ellos la función, la estética. Uno anterior, por favor. Ya. Y entonces ahí tenemos otra, ¿no? Otro tipo de lesiones en el que ya está comprometida la pulpa dental. Y ya estamos ante una necrosis. Siguiente. Cuando ya pasa eso, vemos ya la clasificación de patología periapical. Y no sé si se lleve, pero en Cohen, seguimos con la misma clasificación. Ustedes también, ¿no es cierto? ¿Siguen con esa clasificación? Sí. Ya. Los tejidos entonces periapicales se van a clasificar en una periodontitis apical aguda, crónica, puede presentar un absceso apical agudo y crónico. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son? Bueno, primero para partir hay que diferenciar todo lo que son los tejidos apicales normales, ¿no? En las que van a estar todos los tejidos sanos. Radiográficamente van a estar intactas las estructuras, no va a haber ninguna alteración en las estructuras. Y siguiente, por favor. Y ya cuando tenemos una periodontitis apical sintomática o aguda, vamos a ver que hay un dolor característico a la masticación, a la percusión vertical. Muchas veces nos dicen, no, está intocable el diente. Entonces eso es una periodontitis apical aguda. Y en ese caso nosotros ya tenemos que estar sospechando igual de una necrosis y hacer una pulpectomía. Siguiente, por favor. También tenemos la periodontitis apical asintomática o crónica, que va a ser aquella que nosotros vamos a ver radiográficamente, siguiente por favor, un tejido granulomatoso. ¿No está la imagen? Entonces, vamos a ver, cuando nosotros tomamos la radiografía y vemos ya una lesión a nivel del ápice, ¿qué llamamos? ¿No es cierto? Cuando decimos un granuloma, ¿no? Presenta un granuloma, etcétera. Según la clasificación de Cohen, es una periodontitis apical crónica. Siguiente, por favor. Ahora, en el absceso apical agudo va a haber una sensibilidad y vamos a tener ya un signo evidente, ¿no? Que va a ser el edema o la celulitis facial o cervicofacial, el aumento de volumen, el hinchazón. Siguiente, por favor.
Ahí está, ¿no? Entonces ya vemos un absceso. Muchas veces esto no está delimitado, ¿no? Y es difuso, por eso se le llama celulitis facial, ¿no? O celulitis cervicofacial. Siguiente, por favor. Entonces, vemos en el niño cuál es la causa. Es el niño del pólipo, ¿ve? También. Es un absceso, ¿no? Es una pieza 8,5 con un absceso. Bueno, 8,5 y otro 8,4, sí. Evidentemente las dos están comprometidas. Siguiente, por favor. Miren, ahí tenemos igual, otro absceso, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el tratamiento? Muchas veces puede ser drenaje, antibióticos y pulpectomía, ¿no? Siguiente. Entonces, ahora, esta de las características del absceso apical crónico, cuando este absceso muchas veces persiste o a veces no ha sido evidente el absceso, vamos a lo que tenemos la fístula, ¿no? Y la fístula es un signo ya de un proceso crónico. Siguiente, por favor, vamos a ver aquí. Ahí está, ¿no? Entonces ya vemos la fístula. ¿Cómo nos damos cuenta? Cuando nosotros presionamos y drena, ¿no? Es un conducto que va a eliminar constantemente materia purulenta. Nosotros presionamos y va eliminando, va drenando, ¿no? Entonces, esa es una fístula, ¿no? Un trayecto, un conducto o un trayecto que va a ir hacia el tejido, hacia la encía, va a pasar por todo el tejido óseo y va a eliminar todo este tejido, este material purulento que va a evitar que el niño tenga un cuadro agudo, ¿no es cierto? Un absceso, una celulitis facial, entonces va a estar ahí constantemente. Radiográficamente igual vamos a ver, ¿no? Ya el espacio interradicular afectado, hay una radiolucidez a nivel interradicular. Siguiente, por favor. Entonces, yo sé que muchos están en provincia, están en el área rural y no contamos con radiografías. Entonces tenemos que limitarnos a la parte clínica. Pero también, si tenemos la opción de contar con la radiografía, tenemos que evaluar ciertos parámetros, ¿no? Dentro de la radiografía vamos a evaluar ¿qué? El soporte periodontal. Tenemos que evaluar que esté adecuado, que no exista compromiso interradicular. Lo primero, como les decía, como el piso es cribado, es bastante poroso, rápidamente se compromete el espacio interradicular, ¿no es cierto?, en las vías temporales. Y tenemos que ver también que no esté comprometido el germen permanente, ¿sí? Es importante que veamos si hay reabsorciones internas, externas y reabsorciones patológicas, ¿no? Tenemos que ver también la proximidad de la lesión a la pulpa, cuánto es la proximidad para tener una idea de en qué estado estaría la pulpa de inflamación. También si hay lesión o no periapical, interradicular, el estado de desarrollo del germen permanente y si hay o no reabsorción patológica de las raíces del diente temporal o deciduo. Siguiente. Entonces, esos son los niños, ¿no es cierto? A ver, doctores, ahora sí me ayudan. Diagnósticos. Siempre nosotros tenemos que tomar en cuenta también, a la hora de hacer nuestro diagnóstico, el evaluar de manera general primero, ¿no? Evaluar al paciente, su estado general. Todo eso nosotros hacemos en la historia clínica. Hacemos una anamnesis y un examen clínico. En la anamnesis nosotros vamos a indagar sobre enfermedades previas, intervenciones, alergias y vamos a indagar también en el motivo de consulta, ¿no? En la pieza específica y la sintomatología como tal. También vamos a ver en el examen clínico ya, y ahí nos va a dar pautas, ¿no? Si el paciente es un niño sano, si tiene alguna enfermedad sistémica, lo cual podría contraindicar o tener algunos cuidados a la hora de hacer el tratamiento, ¿ya? Entonces, siempre considerar desde la parte general, es decir, el estado general del paciente. Primero. Segundo, tenemos que ver el estado general ya a nivel oral, ¿no? En la inspección. Tenemos que ver la oclusión, también si hay alguna alteración en hábitos, todo eso, ¿ya? Y también nos vamos a abocar
a lo que ya son ya las piezas, ¿no? Las piezas como tal, las piezas dentarias, todas las estructuras anexas, adyacentes, tejidos blandos, ¿no? Y vamos a hacer nuestro diagnóstico y enfocarnos al motivo de consulta, ¿no? Sin olvidar todo lo demás. Pero muchas veces el paciente acude con dolor, ¿no? Cuando ya hay una sintomatología de una pulpitis irreversible o a veces hay un absceso. Clásicos, son las únicas dos consultas más frecuentes, ¿no es cierto? El absceso y la pulpitis, la odontalgia, ¿no? Una pulpitis irreversible, ya. Siguiente, por favor. Radiográficamente igual podemos ver, ¿no? El estado de las piezas, el avance, el compromiso o no con el germen permanente, con las estructuras óseas. Entonces tenemos que ir viendo también la edad del paciente y qué tratamiento vamos a poder realizar. Siguiente, por favor. Otro caso, ¿no? En los que son bastante complejos, ¿no? Son rehabilitaciones complejas en las que nosotros tenemos que tratar de devolverle toda la función estética para que ese niño pueda desarrollar sus funciones normales, porque son niños que están en desarrollo, en crecimiento, y todas estas alteraciones van a ocasionar mayor complejidad en su desarrollo, va a tener problemas de oclusión, desarrollo de los huesos, ustedes saben cómo va a influir, ¿no? En la presencia de hábitos, en la deglución, en la fonación, en la respiración, en la masticación. Tenemos complicaciones con niños que tienen bajo peso, desnutrición, no pueden comer, están, ¿no? Solamente con cositas suavitas, sopitas, no se alimentan bien, no pueden comer una carne, porque eso dice, no puedo masticar porque les duele. Entonces, ¿cómo disminuye la calidad de vida, ¿no? Y entonces, ustedes, nosotros, doctores, estamos, ¿no? Para poder devolverles a esos niños la función sobre todo, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, ahora sí, ¿qué vemos ahí, doctores? En la pieza 8.5. Ajá, muy bien. Sí, reabsorciones radiculares, ¿no? En este caso parece más avanzada, parece inclusive ya externa, interna, ¿no? Todo eso. Siguiente, por favor. Ahí, en la pieza 7.5. Lo mismo, ¿no? Reabsorciones interna. En la 7.4. Ya vemos, ¿no? Compromiso pulpar y vemos ya afectado el espacio interradicular. Siguiente, por favor. Entonces, eso estamos practicando porque tenemos que determinar el tratamiento, ¿no? Vamos a ver ahora indicaciones y contraindicaciones de la pulpectomía. Siguiente, por favor. Otro caso, ahí ya podemos ver inclusive una lesión cariosa no tan profunda, pero ya está muy próxima a cámara, ¿no? Entonces tenemos que sospechar de una pulpitis irreversible. Tenemos que indagar en la sintomatología. Aquí de la misma manera, ¿no? En las piezas anterosuperiores, evaluar porque ya aparentemente hay un compromiso pulpar. Sin embargo, ¿se acuerdan que les decía? Muchas veces pueden ser sobrepuestas las imágenes, entonces tenemos que evaluar clínicamente. Siguiente, por favor. Ahí también vemos en la pieza 6.4 sería, ¿no? Un evidente compromiso pulpar. El tratamiento ya, eso también tenemos que ver, ¿no? Si hay posibilidad de rehabilitación y de reconstrucción de la pieza. Siguiente, por favor. Siguiente. Entonces, la pulpectomía es la eliminación total de la pulpa vital o necrótica. Se va a realizar una instrumentación biomecánica para posteriormente hacer una obturación con un material reabsorbible. Siguiente. Vamos a tener también ciertas consideraciones, ¿no? Tenemos que ver el germen permanente, el estado de Nola, ¿sí? ¿Se acuerdan del estado de Nola? Tenemos que ver el estado de Nola, tenemos que ver el área de la bifurcación y trifurcación, porque les decía que es muy porosa. Tenemos que ver qué grado de reabsorción fisiológica tiene la pieza temporal. Tenemos que ver también la morfología de los canales radiculares. Y eso es importante. Siguiente, por favor. Miren, vamos a ver los gérmenes. Siguiente. Esto es importante, ¿no? La reabsorción radicular. Porque nosotros vamos a tener diferentes
grados de reabsorción, ¿no? Podemos tener, inclusive puede ser vertical, horizontal, y muchas veces la radiografía nos va a engañar. Siguiente, por favor, y le voy a decir por qué. Porque a veces vemos, mire, una raíz que está casi completa, no tiene mucha reabsorción, pero sin embargo, ya la lima perfora el ápice, ¿sí? Porque tiene una reabsorción asincrónica, solamente es como una pared. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque al introducir y al realizar la instrumentación biomecánica podemos estar perforando esa pared y es el conducto, ¿no? El ápice. ¿Y qué va a pasar? Que va a empezar a sangrar y nunca va a dejar de sangrar. Apenas introducen la lima y sangra y sangra y sangra, ¿no es cierto? ¿Ha pasado? ¿Por qué? Porque muchas veces decimos en la radiografía, pero vemos cuánto de raíz, ¿no es cierto? Pero no es como parece. ¿Por qué? Porque ya puede estar el ápice antes, ¿no? Mucho más arriba, antes de del ápice radicular, entonces nosotros estaríamos ya lesionando tejido periodontal. Siguiente, por favor. Entonces, eso es considerar, ¿no? Y esa es la anatomía de la pieza temporal, ¿no? De los conductos, ¿no? Tenemos bifurcaciones, trifurcaciones, tenemos deltas, apicales, tenemos uniones, etcétera. Entonces, es bastante compleja. Siguiente, por favor. Lo mismo, tomar en cuenta la morfología de la cámara pulpar. De acuerdo a eso, nos va a ayudar a encontrar y ubicar los conductos radiculares y así poder tener el acceso adecuado, ¿no? Muchas veces no se pueden encontrar a la primera, ¿no? Entonces vamos buscando, hay que también tener cuidado en hacer una buena apertura para que podamos entrar de manera vertical, ¿no? Introducir las limas. Siguiente, por favor. Y ahí son la morfología, ¿no? De los canales radiculares, que hay porcentajes, diferentes porcentajes que nos van a dar algunas pautas, pero muchas veces vamos a encontrar, ¿no? Sobre todo en los molares superiores, de 3 a 5 conductos. Generalmente tenemos 3, ¿no? En la mayoría de los casos. Muy pocos casos puede ser más. En la raíz mesiovestibular a veces hay 2, en un 75%, y en un 85-95% en los segundos molares, ¿no? En los molares inferiores tienen generalmente 3 conductos, ¿no? Pero también puede haber un porcentaje de un 75% que el mesial tiene 2 conductos. Y en un 85% en el segundo, ¿no? Un 25% que las raíces distales en ambos molares tienen 2 conductos, ¿no? También ha pasado. Entonces hay que ir viendo y puede presentarse una de estas situaciones. La morfología es esa, lo que habíamos visto, ¿no? Es bastante compleja y tenemos que hacer lo posible para poder instrumentar y eliminar toda la pulpa y tejido necrótico que pueda estar en los conductos. Las indicaciones: una pulpitis irreversible va a estar indicada la pulpitis irreversible en presencia de fístulas, radiolucidez de furca o periápice, reabsorciones internas, pero que no hayan perforado las paredes, ¿no? Anterior. En traumatismos dentoalveolares también, pero aquí tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Sobre todo cuando pasa mucho tiempo. A veces el paciente no acude inmediatamente a la consulta, entonces pasan a veces 2 o 3 días y nosotros intentamos hacer algún tratamiento y tenemos que evaluar si es todavía si está vital o está ya en un estado de degeneración o necrosis. ¿Cuáles son las contraindicaciones para una pulpectomía? Cuando ya tiene más de los 2/3 de reabsorción radicular, tiene reabsorción interna avanzada, ¿sí? De las raíces, extensa lesión periapical que va a involucrar el germen permanente. Ahí la indicación es la exodoncia. Y en pacientes con enfermedades crónicas también que tenemos que tener cuidado, ¿no? Siempre hacer la interconsulta con el médico tratante para ver en cuanto a medicaciones y qué tratamiento se puede o no realizar. Bueno, eso en cuanto a enfermedades sistémicas, que es otro tema. Siguiente, por favor. Entonces, vamos a ver ya en cuanto a la técnica, ¿no? También han debido ver, no sé si ustedes utilizan la técnica de no instrumentada, ¿no ven? Las pastas medicadas. Cuando, por ejemplo, tenemos más de 2/3 de reabsorción radicular y tenemos que mantener la pieza en boca, hay razones, ¿no? Todavía puede estructurar, entonces podemos utilizar pastas medicadas. Algunos autores no la mencionan porque
mencionan que no tiene mucha evidencia científica, sin embargo, clínicamente sí ha dado buenos resultados, ¿no? Todos tenemos experiencias con eso y sí funciona bien. Hay algunos casos que no, pero en una gran parte sí funcionan las pastas medicadas. ¿Cuáles utilizan? ¿La CTZ? Sí, ¿no? ¿El Trimix? Trimix, exacto. Muy bien, entonces se puede utilizar, ¿ya? Se puede utilizar en esos casos, pero no como protocolo ya para todas pastas medicadas, ¿no? Todo tiene su indicación y muchas veces hay casos en los que tenemos que hacer podemos utilizar nuestra pasta medicada, pero tratar de hacer siempre una correcta pulpectomía, siempre y cuando nos dé todas las condiciones, ¿ya? Siguiente, no, está bien, está bien. Vamos a hacer entonces, ¿cuál es el procedimiento? La anestesia, ¿no? La anestesia es un punto muy importante porque es el pilar para que podamos tener la colaboración. Y a veces tenemos que tomarnos el tiempo para hacerlo con mucho cuidado, utilizar un anestésico tópico, en el niño hablarle, distraerle, utilizar las diferentes técnicas de manejo de conducta y tenemos que hacer lo más indolora posible, ¿no? Uno de los tips y los más importantes es utilizar un buen tópico, anestésico tópico, bastante tiempo, porque a veces ponemos ahí 2 segundos y no hace nada, ¿no? Tienes que poner por lo menos 2 minutos que adormezca bien y utilizar las agujas que sean ultra cortas, atraumáticas, etcétera, para que sea lo menos molestoso posible, ¿no? En el maxilar superior no hay mucho problema, ¿no? En cuanto a las técnicas, pero igual, de todas maneras, tenemos que hacer la introducción muy suave y se deposita, ¿no? Unas cuantas gotitas de anestésico para que vaya adormeciendo. Poco a poco introducimos hasta llegar al nivel del ápice, ¿no? De las raíces, al plexo nervioso y vamos depositando lentamente. Se dice más o menos que debemos depositar cada ml en 1 minuto, ¿no? Lentamente, lentamente, y el niño muchas veces ni siente. Entonces ya hemos ganado casi todo el tratamiento, porque vamos a poder realizar el tratamiento correctamente y sin dolor. Entonces, una vez que hacemos la anestesia, vamos a hacer el aislamiento del campo operatorio. Sabemos, y hay que ser realistas, no podemos hacer en todos y todo el tiempo el aislado absoluto, más si trabajamos en centros de salud, ¿verdad? Entonces tenemos que tratar de hacer un buen aislado relativo, ¿no? Tratar de bajar con suctor, evitar lo mayor el tiempo posible que la contaminación con saliva, ¿ya? Entonces, tener un buen aislado relativo. Siguiente, por favor. Siguiente. Vamos a hacer lo importante es la eliminación de todo el tejido cariado. Y vamos a empezar como nos han enseñado, y eso sí es regla. Todo lo que es paredes, eliminamos. Todo paredes, paredes. Después vamos a eliminar piso. Eliminamos piso. Y una vez que tenemos toda la eliminación de nuestro tejido cariado, recién con nuestra fresa estéril, limpia, ¿no? Vamos a hacer el ingreso a cámara. Idealmente esto en todos los conductos, ¿no? A veces sí tenemos ya necrosis, pero sobre todo si trabajamos en piezas vitales, evitar la contaminación, porque vamos a tener mejores resultados y además podemos obturar en una sola sesión, ¿no? Entonces, eliminamos, hacemos la apertura. La apertura sí se tiene que hacer delimitando generalmente todo lo que es el techo, ¿no? Antes de introducir hasta el fondo. No siempre esperemos ver sangrado, ¿no? ¿Se acuerdan? Les decía, a veces están ya en necrosis y que esperamos ver que sangre y no, ya estamos yendo hasta el piso, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado. Hacemos el acceso delimitando la cámara y vamos a ver ya el ingreso, ¿no? Una vez, muchas veces cae la fresa, ¿se han dado cuenta? Cae un vacío. Ya estamos en cámara, estamos bien, pero muchas otras no. ¿Por qué? Porque hemos hablado de que la pulpa tiene la capacidad de reparación. Entonces muchas veces se modifica y se va retrayendo y se hace bien cortita, cortita, cortita. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado y por eso es la radiografía también, ¿no? Que nos ayuda a tener cuidado en eso. Si vemos una cámara muy estrecha, entonces no podemos irnos a abrir rápidamente. Tenemos que ir con mucho cuidado porque ya con una sola pasada de la fresa ya podemos estar en toda la cámara y al ingreso de los conductos. Si hacemos 1 milímetro más, hemos perforado piso, ¿ya? Entonces, mucho cuidado, delimitamos, vemos el ingreso a los conductos, siempre irrigando, siempre con irrigantes, trabajamos con refrigeración o irrigación constante de suero, ¿no?
eliminamos, vamos a utilizar una cuchareta de dentina y podemos eliminar toda la cámara pulpar. A veces ya con la fresa también la eliminamos, ¿no? Pero eso depende del caso, de la pieza, de la habilidad de cada uno, del tiempo, todo, ¿no? Entonces lo hacemos, podemos eliminar, irrigamos y tenemos el ingreso ya a los conductos. Siguiente, por favor. Ya, antes de ingresar a los conductos es lo que tenemos que tener. Yo sé que, como me decía el doctor, a veces no tienen todos acceso, ¿no?, a la radiografía, pero idealmente, bueno, ahí ya todo lo hacemos, como dicen, al ojímetro, ¿sí? Pero generalmente lo que hacemos es, tenemos nuestra radiografía previa y con una regla vamos a medir, ¿no es cierto?, la longitud. Esa longitud nosotros le vamos a dividir en 3/3. Siguiente, por favor. Ya, bueno. Vamos a dividir en 3/3, más o menos para poder ir ingresando poco a poco. Y vamos a tener nuestra longitud aparente, ¿no? Lo que hacemos en piezas temporales es una odontometría. No hacemos la conductometría, a no ser que sea realmente necesaria, o si tenemos la posibilidad de hacerlo, pero básicamente hacemos la odontometría. Con la radiografía previa vamos a medir nuestra lima. Digamos que nos dé 10 milímetros, más o menos vamos a reducir 2 milímetros para que sea nuestra longitud de trabajo. Vamos a tomar en cuenta en la radiografía si tiene reabsorción o no radicular. Si es muy marcada, bueno, entonces veremos que sea, ¿no?, un poquito más tal vez, o si no tiene una reabsorción fisiológica muy marcada. Eso les decía, tomando en cuenta, ¿han visto cómo puede engañarnos la radiografía? Puede tener una longitud, pero puede estar mucho menos, ¿no? Por eso de 2 a 3 milímetros. Y eso ya clínicamente con la lima vamos a corroborar, ¿no? A veces no ingresa del todo, ¿no?, pero ya nos puede dar a sospechar de que el ápice esté mucho más arriba, el foramen, ¿no?, esté más arriba o más hacia oclusal y no introducir mucho más. Pero nos da una idea la radiografía. Vamos a ver, sí, está bien, está bien. Importante el acceso, ¿no?, lo que habíamos mencionado, que sea la lima siempre vertical, para evitar hacer perforaciones, falsos conductos y dificultad, inclusive fractura del instrumental, ¿no? Entonces tenemos que tratar de hacer siempre el ingreso. A veces en las piezas temporales anterosuperiores, ¿no?, en los incisivos, muchas veces tienen lesiones cariosas por vestibular y palatina está intacta. Entonces podemos ingresar por vestibular, pero de manera recta igual, ¿no? Se puede ingresar, ¿no? No hay problema. Y en los molarcitos, sí, siempre por oclusal, ¿ya? Lo que vamos a hacer es la eliminación del tejido cariado. Ahora hay dos situaciones, podemos o no utilizar tiranervios. Los tiranervios tenemos que utilizarlos con mucho cuidado, porque en las piezas temporales, como habíamos mencionado, la curvatura de las piezas, de las raíces, son muy curvas, entonces muy fácilmente podemos fracturar el instrumento. Entonces se prefiere utilizar limas H, Gestron, o limas K para eliminar la pulpa dental. De esa manera evitar mayor riesgo de fracturas de instrumentos o perforaciones, ¿sí? Entonces, eso les decía, en piezas vitales tenemos ¿qué procedimiento? Puede variar, ¿no?, un poco de las piezas necróticas. La preparación biomecánica de los conductos convencional en sentido ápico cervical. Entonces, todos utilizamos todavía, ¿no?, la instrumentación manual. Hoy en día, y les voy a mencionar un poquito, ¿no?, ya se habla de la instrumentación rotatoria en piezas temporales, sí se utiliza también, pero creo que todos en nuestra práctica general, en los hospitales, centros de salud, seguimos con la parte manual, que tampoco ha demostrado que sea menos eficiente que la rotatoria. Por lo tanto, es muy válido y tenemos que seguir utilizando, ¿no? No hay tampoco mucha gran diferencia, a no ser un poco reducción del tiempo, ¿no?, del tiempo de instrumentación. Pero la instrumentación manual es igual de eficiente en el tratamiento de las piezas. Entonces, vamos a hacer nuestra introducción y instrumentación tomando en cuenta nuestra longitud de trabajo que ya hemos medido en nuestra pieza, en nuestra radiografía previa. Vamos a introducir la lima y vamos a instrumentar. Vamos a utilizar irrigantes, puede ser de clorexidina o hipoclorito de sodio. Hay diferentes concentraciones. ¿Qué concentración utilizan, doctores? Hay el 1%, al 2.5%, inclusive otros al 5%, ¿no es cierto? ¿Cuál, doctor? Varía.
Depende, doctor. Bueno, bueno, la literatura dice en función, ¿no?, del problema infeccioso en el cual se encuentra Exacto. el sedentario, ¿no? Pues dependiendo de eso, pues podemos aumentar o reducir las concentraciones. Muy bien, doctor. Eso es lo que le decía. Miren, aquí, por ejemplo, decíamos piezas vitales, estamos utilizando un hipoclorito según el protocolo del 1%, ¿sí? Se puede utilizar al 1%, y también inclusive si nosotros estuviéramos en aislado absoluto, no hay infección, podríamos utilizar simplemente suero. Simple suero, eliminamos toda la pulpa, si ya no hay sangrado, realizamos la instrumentación y podemos realizar el último lavado, ¿no?, con ETA, y se obturan los conductos radiculares. ¿Qué pasa? Siguiente, por favor. En la preparación biomecánica, ahora, después vamos a hablar de las pastas. En la preparación tenemos que tener cuidado de a veces de esos cíngulos, ¿no? Esos sobresalientes de las estructuras que nos impide el ingreso de manera vertical. Por eso en la apertura también podemos utilizar las fresas endoceta, ¿no?, de la punta inactiva, para poder hacer la apertura y eliminación de esas estrangulaciones que nos pueden dificultar el acceso a los conductos. Siguiente, por favor. Y hacemos la instrumentación, ¿no? Instrumentación manual. Podemos hacer en sentido ápico cervical, ¿no?, sin llegar hasta el ápice. Por eso les decía, a veces vamos a dividir un poquito en más o menos hasta los 2/3, vemos clínicamente y nosotros vamos a sentir, ¿no? Por eso decía, la endodoncia se siente, ¿no? No se ve, pero se siente con el tacto, ¿no? Ahí es un videíto, si lo puede poner, ahí estamos, ¿no? Entonces vamos realizando, medimos y eliminamos y vamos yendo suavemente, pero entramos en nuestra longitud y vamos realizando el trabajo biomecánico. Hay algunos que mencionan también hacer un cuarto de rotación, retorno y retiro, ¿no ven? Con mucho cuidado, dependiendo mucho de los conductos. A veces en conductos anterosuperiores es mucho más fácil, llegamos hasta la segunda serie, pero en los primeros molarcitos, o primeros sobre todo, son muy estrechos los conductos, ¿no? Entonces con mucho cuidado, muy cuidadosamente. Y vamos irrigando pueden utilizar lo que utilizamos mucho, ¿no?, jeringas Luer, o también hay otros irrigantes endodónticos que vienen, por ejemplo, de Ultraden, en los que se puede utilizar. Siguiente, por favor. Muy bien, entonces, de irrigantes, ¿qué teníamos? La clorhexidina, ¿no?, que tiene una buena acción bactericida y antifúngica, hipoclorito de sodio al 1% o al 2.5%, y como un irrigante final es EPTA al 17%, que es lo que más se utiliza para la eliminación del tejido o del smear layer, ¿no es cierto?, del barro dentinario, de toda la eliminación que hacemos a la instrumentación, se puede eliminar. A veces no lo tenemos disponible, ¿no?, pero entonces un buen irrigado con suero fisiológico. Siguiente. Y la obturación de los conductos. Igual en la obturación hay varias técnicas, ¿no? En aquellas que podemos utilizar la lima y vamos introduciendo la pasta poco a poco. Generalmente utilizamos una lima acá y vamos introduciendo y girando la lima en sentido antihorario, ¿no?, para ir depositando poco a poco la pasta. También podemos utilizar la pasta y dejar en la entrada de los conductos e ir empacando con un instrumental y con una turundita de algodón, ¿no? No sé qué técnica utilizan ustedes, doctores. Sigue. Ya, vamos a ir viendo. Hoy en día también se utiliza, ya viene la pasta preparada, ¿no?, la Metapex, ¿no? Es una pasta en base a hidróxido de calcio con iodoformo y un aceite de silicón, que en estudios y en evidencia científica nos ha demostrado que es la mejor pasta para obturar los conductos. Sin embargo, no todos lo tenemos, menos en los centros de salud, no los tenemos disponible, pero es una jeringa que les voy a mostrar más adelante, en el que ya tiene su punterito y vamos depositando a los conductos la pasta con una torundita igual, empacamos y ya estaría obturado, lo cual simplifica el procedimiento. Ahora, el procedimiento en piezas no vitales. Aquí lo que varía un poquito es lo que les decíamos, ¿no? Cómo se recomienda hacer. A veces nosotros directamente entramos y empezamos a instrumentar, pero ¿qué sucede? A veces nos menciona la literatura que nosotros vamos empujando todas esas bacterias y ese tejido necrótico, ¿no?, de la pulpa hacia el periápice. Entonces puede haber un fracaso en nuestros tratamientos. Por eso les decía, se recomienda hacer o dividir el conducto en 3 partes, ¿no?, en la que vamos a hacer vamos a preparar en sentido corona ápice, es decir, que
vamos, siguiente por favor, a ver si tengo, no, no está, siguiente, ya. Está bien ahí. Es que vienen las limitas en la que vamos a nosotros tomar nuestra longitud de trabajo y vamos a dividir en 3. Entonces vamos a introducir solamente al tercio coronal y vamos a eliminar la pulpa de ese sector, no introducir hasta el ápice, ¿me entienden? Solamente el tercio coronal y vamos a irrigar con hipoclorito y suero. Luego vamos a poner nuestra medida de la lima, 2/3, ¿me entienden? Y vamos a introducir nuevamente 2/3 y eliminamos toda la pulpa necrótica. Nuevamente lavamos, irrigamos y finalmente vamos a introducir ya la totalidad de nuestra longitud de trabajo y vamos a eliminar el tejido necrótico. ¿Me entienden? Es como ir sacando de a poquito, ¿no? Primero el tercio coronal, el tercio medio y el tercio apical, ¿sí? ¿Se entiende? Esto para no introducir las bacterias y no contaminar el periápice, ¿no? Entonces, eliminamos y realizamos así la eliminación e instrumentación del conducto necrótico. Al mismo tiempo vamos a utilizar los irrigantes, que pueden ser al 2.5% de hipoclorito, o inclusive en alguna literatura se menciona del 5%, que es bastante eficiente y sin ningún problema, ninguna lesión apical. Muy bien, luego la obturación de los conductos. Siguiente, por favor. Tenemos los materiales de obturación en base a óxido de zinc y eugenol, pastas iodoformadas y también a base de hidróxido de calcio. Uno de los mejores materiales desde años, desde el inicio, es el óxido de zinc y eugenol, ¿no? El SOI. ¿Todos seguimos utilizando? Sí, ¿no es cierto? Todos seguimos utilizando, porque es lo que tenemos a disponibilidad. Sí se utiliza, sí es bastante eficiente, sin embargo, ¿qué ha sido el único inconveniente que se ha encontrado? Que tarda en reabsorberse en relación a la raíz, ¿no es cierto? O sea, no acompaña la reabsorción fisiológica de las piezas. Muchas veces, y ya les voy a mostrar. Vamos, siguiente, por favor. Entonces, las pastas en base a óxido de zinc y eugenol, que mira desde 1930, ¿no es? Siguiente, por favor. En las pastas iodoformadas tenemos una pasta Maisto y Guedes Pinto, que prácticamente esas no las tenemos en nuestro medio, no las utilizamos. Yo en Perú sí la he visto esta, de la Guedes Pinto, le he sacado una foto porque nunca la había visto aquí, no la he encontrado, pero la que más utilizamos, como decíamos, es óxido de zinc y eugenol, siguiente, y la que hoy en día se ha demostrado, ¿no? Que es la mejor pasta de obturación de conductos, ustedes tienen la posibilidad de tener acceso, la pueden comprar, que es Metapex, y en otros países es conocida como Vitapex, que es en base a hidróxido de calcio, iodoformo y un aceite de silicón, ¿no? La ventaja de estas pastas es que son pastas radiopacas y que además va a acompañar la reabsorción fisiológica, ¿no? Entonces no tenemos el problema que les voy a mostrar más adelante. Siguiente, ¿no? En cuanto, esto igual a la obturación, ¿no? Como las diferentes técnicas de obturación. Siguiente. Y aquí está, un estudio, ¿no? De comparación del óxido de zinc y eugenol con el Vitapex o Metapex, ¿no es cierto? Que les mencionaba, que no ha mostrado una evidencia muy grande. Miren, las tasas generales de éxito del Vitapex y del SOE fueron del 100% y las del SOE del 78%. O sea, casi un 20% de diferencia, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, ¿hay diferencia? Sí, ¿no? Del éxito, pero tampoco es muy grande. Ahora, ¿cuál es el inconveniente? Es lo que yo veo en mi consulta, ¿no? Utilizamos el óxido de zinc y eugenol y ya vemos aquí, ¿no? Cómo va erupcionando la pieza permanente y la pieza temporal persiste, ¿no? Hay persistencia, tenemos que hacer la exodoncia. ¿Y qué sucede? Miren, hacemos la exodoncia y miren cómo la pasta con óxido de zinc y eugenol persiste, no se reabsorbe. Sigue, o sea, se reabsorbe, pero más lentamente. Entonces, miren, sigue ahí, ¿no? Sigue, miren, el conito ahí y la raíz ya se ha reabsorbido casi en totalidad, ¿no? Pero la pasta sigue. Entonces, esos son los inconvenientes que tenemos con el óxido de zinc y eugenol. Sin embargo, es igual una muy buena pasta de obturar y que todavía se la sigue utilizando, sobre todo en centros de salud o áreas rurales, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, aquí algunos ejemplos, ¿no? Aquí tenemos un caso de una necrosis pulpar en el que ya se realiza una pulpectomía. Siguiente.
el aislado, la anestesia, el aislado, la eliminación del tejido deficiente, el acceso a los conductos. Siguiente, por favor. Siguiente. La instrumentación biomecánica manual, la irrigación y la obturación con el Metapex, ¿no? Que es, ven cómo ese punterito tiene su topecito también. Entonces ponemos la longitud de trabajo y podemos introducir y obturar. Siguiente. Muy bien, siguiente. Eso. Y ahí ya tenemos, ¿no? La pasta y la radiografía de la obturación de los conductos. Bueno, la reconstrucción, y se realizó una coronita. Siguiente, por favor. Siguiente. En la coronita. Ya. Ahora, en estos casos, por ejemplo, también, ¿no? Para poder salvar las piezas, en pacientes muy pequeños se tiene que realizar la pulpectomía, aún no haya ya corona clínica, pero se puede todavía rehabilitar. Siguiente, por favor. Se realiza la pulpectomía. No tenemos todas las fotos, pero más o menos para que vayan viendo. Puede hacer la reconstrucción con muñones y coronitas de celuloide. Ahí después también se puede colocar, ¿no? Pernitos de fibra de vidrio, hoy en día coronas de celuloide. Ahí están otros casos de pulpectomías, ¿no? Siguiente, por favor. Y la obturación de los conductos. Lo ideal es rehabilitarlas con coronas, ¿no? Coronas de acero inoxidable para que puedan tener durabilidad hasta la época de recambio, no haya filtración y tengamos y garanticemos el éxito de las pulpectomías, porque díganme, muchas veces han visto que los pacientes que han hecho pulpectomías han regresado con el fracaso. ¿Por qué? Porque se ha desobturado y han perdido al final la pieza, ¿no es cierto? Como siguiente, por favor. Mire, aquí, por ejemplo, en ese caso creo que era una reconstrucción en la pieza 7-4, ¿no? Entonces, pérdida de la pieza, o sea, todo lo que está con coronas persiste, ¿no? Entonces, es garantizar el tratamiento, ¿no? La durabilidad y garantizar el éxito de la pulpectomía, una rehabilitación con coronas. O sea, vemos a veces que estamos limitados, pero en lo posible se podría realizar o si tuvieran la posibilidad de solicitarlas. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Lo mismo, ¿no? La eliminación del tejido deficiente. Miren, se elimina todo el tejido y recién hacemos el acceso a los conductos, eliminamos la pulpa. La pulpa podemos utilizar tiranervios o podemos utilizar limas, se elimina, irrigamos, lavamos, instrumentamos y ahí tenemos la irrigación, se obtura los conductos, en este caso, ¿no? Obturación con una lima, allí con la pasta, con oxiocinogenool y la obturación de los conductos. Y la rehabilitación, ¿no? Siguiente, por favor. Y lo que les decía, ¿no? Ahora, hoy en día, bueno, a la actualidad se está utilizando mucho lo que es el sistema rotatorio en piezas temporales y han hecho bastantes revisiones bibliográficas de los estudios que han realizado y la comparación de la instrumentación manual y rotatoria. Y realmente todos coinciden en que no hay una diferencia significativa en cuanto a la eficacia, pero sí en la reducción del tiempo de instrumentación, ¿no? Va reduciendo, lo cual favorece en nuestro caso, porque los niños se cansan rápido, se ponen inquietos, entonces nos ayudaría mucho más la instrumentación rotatoria para poder realizar la instrumentación biomecánica en un menor tiempo posible, aparte que tiene una mejor conformación de los conductos, pero realmente no es muy relevante, ¿no? Muy relevante en nuestro caso, que trabajamos en centros de salud, en el área rural, no es muy relevante, ¿no? Porque la eficacia es similar. Siguiente, por favor. ¿No? En cuanto a las conclusiones, siguiente. En cuanto a las conclusiones, ¿no? Que, mire, una anterior. Siguiente. Ahí. A ver, la siguiente. Es que eso no se lee muy bien, ¿no? Siguiente. Ahí. En que los resultados, ¿no? De la instrumentación rotatoria y la instrumentación manual, podemos afirmar que ambos métodos son eficaces para garantizar la calidad de la obturación de los conductos radiculares, ¿no?
Sin embargo, se determinó que el uso de instrumentación rotatoria en el tratamiento de pulpectomías en dientes temporales es el más adecuado, ya que permite reducir considerablemente el tiempo de instrumentación y a su vez la del tratamiento, ¿no? Pero básicamente sería eso. Siguiente. Y bueno, muchas gracias y si tienen alguna pregunta. Sí, doctor. Caso donde estaba poniendo pernos de fibra de vidrio a los dientes temporales. ¿Será que nos puede hablar un poquito más de Sí, sí, hoy en día se está haciendo, ¿no? Los pernos de fibra de vidrio y para eso igual hay un protocolo, ¿no? Una vez que nosotros realizamos la pulpectomía, lo que se tiene que se divide en 3 igual, ¿no? En 3 tercios y más o menos se introduce el perno en el primer tercio, que no debe abarcar mucho, sí, unos 2 a 3 milímetros de la entrada al conducto. Es bien superficial, ¿no? Y se cementa con un cemento dual, resinoso dual. Entonces hay que hacer seguimiento, pero por lo menos como no tiene que ser ni la mitad, ¿no? Solamente en el tercio coronal, apenas va el pernito y se cementa. Y sí da buenos resultados, sí sostiene, sí tiene buena durabilidad y no tenemos mucho el problema de que antes se ponían, ¿no? Los pernos metálicos y había que estar constantemente en revisión radiográfica. En este sí, pero hasta cierto tiempo, ¿no? Cuando ya está próximo a exfoliar, controlarla. Pero sí se puede hacer. Es un protocolo, ¿no? Que se ha estado haciendo hoy. ¿Alguna pregunta más? Doctores. ¿En la arcada inferior? No le escucho, doctorita, ¿qué me dice? la anestesia? Ah, la anestesia. Sí, realmente es un desafío, ¿no es cierto? Es un desafío porque en el superior funciona bastante bien. En la inferior, miren, hay que ser honestos, ¿no? Y lamentablemente es la técnica de SPIC, ¿no? Podemos intentar y funciona también, siempre y cuando el pequeñito sea como menor de 3 años, hasta los 3 añitos, puede funcionar una infiltrativa mentoniana. Generalmente funciona en el primer molar temporal. En el segundo ya he visto que no funciona muy bien. Entonces sí o sí tenemos que utilizar la técnica de SPIC. Y es la peor anestesia, yo sé. Por eso siempre la dejo al último. Sí, doctor. Permítame. Un segundito, doctora, por favor, me acerco para que todos puedan escuchar en plataforma. Cuando ya son más grandes los niños, sí o sí es técnica de SPIC. En niños pequeñitos todavía puedes utilizar las infiltrativas. Y puede funcionar tal vez hasta el segundo molar si es menor de 3 añitos. Pero ya, aparte de 3, inclusive tú vas a darte cuenta, ¿no? No funciona y sí o sí hay que usar la SPIC. Y con mucho cuidado, los parámetros, siguiendo los parámetros y con mucho anestésico tópico, ¿no? Doctora, buen día. Mi consulta es, ¿pacientes PBB son candidatos a pulpectomías? ¿Los pacientes bebés? PBB, portadores de virus del VIH. Pacientes con VIH. Sí, doctora, bueno, en la literatura no se menciona que esos pacientes con VIH, primero tenemos que nosotros saber si están controlados o no, ¿no? Es fundamental y no podemos trabajar solos, tenemos que trabajar de la mano con el médico tratante y con las interconsultas correspondientes. Se deben realizar todas las interconsultas necesarias, sobre todo ¿no? también con el médico tratante de los bebés y que si están controlados y con la medicación correspondiente, sí se podría atenderles, ¿no? Siempre y cuando estén controlados. Gracias, doctora. ¿Algún otro colega? ¿Alguna pregunta, por favor? Ya, vamos a ver si en plataforma hay alguna pregunta. Ahí está, doctora. Doctora, tengo
Doctora, si tengo una pieza anterior con reabsorción de 2/3 de la raíz previamente tratada, ¿cuál es el tratamiento más adecuado? ¿Una pulpectomía instrumentada o el uso de pastas medicadas? Ya. Bueno, ahí me menciona que ya tiene una reabsorción de 2/3, ¿no? Primero, habría que evaluar también, como les decía, de manera general, ¿no? ¿Cuántos años tiene el paciente? La pieza, ¿cuándo va a exfoliar? Supongo que en este caso tenemos que mantener la pieza. Si tenemos que mantener, ya ha habido, dice, un tratamiento de a 3 añitos, sí hay que mantener la pieza, ¿no es cierto? Pero ya tiene una reabsorción de 2/3, previamente tratada, es decir, que ya ha habido un tratamiento previo, ¿no? Entonces, si ha habido un fracaso, ahí no tenemos que determinar por qué habrá fracasado. Entonces, en esos casos sí podríamos utilizar una pasta medicada, porque ya tiene además reabsorción de 2/3. Y yo imagino que para esa edad, esa ya es una reabsorción patológica, es decir, que ha debido tener un proceso infeccioso, ¿no? Se ha debido producir. A esa edad, más que todo, es las piezas anterosuperiores, ¿no? Pieza anterior, ¿ves? Anterosuperior, tiene reabsorción ya patológica que se produce por un absceso, ¿no? Por un proceso infeccioso. Entonces, en esos casos sí, cuando nosotros intentamos hacer la pulpectomía, van a notar que empieza a sangrar. Sangra y a veces no para de sangrar, ¿no es cierto? Entonces, en esos casos, lo que les decía, sí es buena opción utilizar una pasta medicada, que se puede utilizar una Trimix. La desventaja es que va a pigmentar la pieza demasiado, ¿no? La va a pigmentar terriblemente, pero quizás va a valer la pena eso a perder porque tiene 3 años. Y segundo, que se puede utilizar una coronita, hacer algo, ¿no? Gracias, doctora. Ahí hay otra consulta. Enseguida, doctor. Por favor, con el micrófono, doctor, para que escuchen los colegas de plataforma. Adelante. En la actualidad, de acuerdo a lo que usted ha aprendido y de su escuela, entre los irrigantes del conducto, entre elegir la clorhexidina y el hipoclorito de sodio, desde su punto de vista, ¿cuál le parece que ofrece mejores ventajas? ¿Y por qué? Ya. Gracias, doctor. Les comento lo siguiente, ¿no? En evidencia científica se ha demostrado que el hipoclorito es el mejor irrigante de conductos y el que mejor éxito tiene, y además habíamos dicho, tiene un efecto quelante, ¿no es cierto? Entonces es una de las mejores opciones el hipoclorito. Obviamente tenemos desventaja del sabor, ¿no? Sobre todo si no trabajamos con aislado absoluto, entonces sí, el sabor, y en niños lamentablemente puede perjudicarnos. Entonces en esa opción en niños muy pequeños podrías utilizar clorhexidina al 2%. También es eficiente, pero nunca tienen que utilizar las dos juntas, ¿ok? Nunca. O es solo clorhexidina o es solo hipoclorito. Ya, nunca se utilizan juntas, o uno o el otro. Y el hipoclorito sí, en mi opinión, es el mejor desinfectante y irrigante pulpar, endodóntico. Gracias, doctora. Le cedo la palabra a la doctora Leida Titán. Muy buenas tardes, muy agradecida por la oportunidad en representación del doctor Ramiro Calle, nuestro